Mis hijos le provocaron un infarto a mi esposo solo por la herencia. Como me quede con todo ahora quieren provocármelo a mí. El silencio en una residencia de más de 1000 metros cuadrados nunca es pacífico. Es pesado, frío y huele a una hipocresía calculada que se respira en cada rincón. Mi nombre es Elena, tengo 72 años, y junto a mi esposo Alberto construimos un imperio financiero a lo largo de más de 5 décadas de trabajo ininterrumpido. Alberto empezó desde lo más bajo, restaurando muebles antiguos de madera fina en un pequeño garaje prestado y vendiéndolos en ferias locales durante los fines de semana para poder llevar comida a la mesa. Con los años, su ojo clínico para la ebanistería, su disciplina de hierro y una serie de inversiones inmobiliarias sumamente inteligentes en el centro de la ciudad nos convirtieron en una de las familias más acaudaladas y respetadas de la región. Teníamos una propiedad enorme en las afueras de la ciudad, cuentas bancarias con varios millones de dólares, un portafolio de edificios comerciales y una colección de arte clasificado que cualquier museo envidiaría. Sin embargo, nuestro mayor fracaso no ocurrió jamás en el duro mundo de los negocios, sino dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Tuvimos 2 hijos, Roberto y Patricia. Nos esforzamos día y noche por darles todo lo que a nosotros nos faltó en la juventud, pero el dinero fácil, la sobreprotección y la abundancia sin esfuerzo terminaron por pudrirles el alma. Roberto se convirtió en un hombre arrogante, ambicioso y adicto a los juegos de azar en casinos internacionales, así como a negocios fantasiosos que siempre terminaban en quiebras millonarias que mi esposo terminaba pagando. Patricia se casó con un abogado sin escrupulosos llamado Germán, y entre los dos adoptaron un estilo de vida aristocrático y lleno de lujos superficiales que eran incapaces de sostener por sus propios medios. Para nuestros 2 hijos y sus cónyuges, Alberto y yo no éramos sus padres, éramos simplemente 2 viejos sentados sobre una montaña de oro que tardábamos demasiado en morirnos. Las comidas de domingo eran un tormento psicológico insoportable. Roberto llegaba a la mesa exigiendo préstamos de emergencia, para salvar sus empresas fantasma antes de que los acreedores o los bancos lo demandaran legalmente. Patricia, por su parte, buscaba cualquier pretexto manipulador para que le firmáramos cheques en blanco para financiar los viajes de su familia por Europa o las constantes remodelaciones de su mansión. Jamás nos preguntaban cómo nos sentíamos de salud, jamás nos daban un abrazo sincero que no llevara un interés oculto. Sus miradas siempre se desviaban hacia los cuadros valiosos colgados en las paredes, las esculturas de bronce, los relojes de colección o la platería fina de la mesa. Calculando en absoluto silencio cuánto dinero sacarían por cada pieza en una subasta tras nuestra muerte. Pero en medio de esa jauría de buitres hambrientos, había una sola luz pura y transparente, nuestro nieto Mateo, el hijo menor de Roberto. A diferencia de su padre y de su tía, Mateo era un muchacho callado, profundamente observador y con una sensibilidad humana hermosa. Desde que tenía apenas 8 años de edad, mientras los demás adultos peleaban a gritos en el comedor principal por la repartición de cheques y terrenos, Mateo se escapaba discretamente al fondo del jardín y caminaba por el sendero de piedra hasta el pequeño taller de carpintería que Alberto había mandado a construir al fondo de la propiedad. Aquel taller era el refugio sagrado de mi esposo. A pesar de tener millones en sus cuentas bancarias, Alberto nunca dejó de trabajar la madera con sus propias manos. Ahí no había abogados, ni estados de cuenta, ni avaricia, solo olor a viruta fresca, barniz, herramientas manuales y el sonido suave de una radio antigua transmitiendo música clásica mientras el sol atravesaba las ventanas de cristal. Mateo no iba al taller a pedir juguetes caros, ropa de marca ni dinero para videojuegos. Iba a sentarse en un viejo banco de madera a ver trabajar a su abuelo durante horas, fascinado por la forma en que unos troncos de madera ruda se convertían en auténticas obras de arte bajo las manos expertas de Alberto. «Abuelo, ¿por qué esa madera de caoba huele tan distinto al pino o al cedro?», preguntaba Mateo con los ojos abiertos de par en par, admirando el trabajo. «Porque la caoba tarda muchas décadas en crecer y fortalecerse en la selva, hijo», le respondía Alberto, dejándole suavemente una lija fina en la mano. «Agarra esta tabla. Siente las vetas con las yemas de tus dedos. La madera buena no se apresura, se respeta y se cuida. Igual que la dignidad y la lealtad en la vida». Durante 15 años consecutivos, Mateo fue la única y verdadera compañía de nuestras vidas. Mientras crecía y se convertía en un brillante joven universitario de 23 años que estudiaba la carrera de arquitectura, Mateo pasaba absolutamente todos sus fines de semana con nosotros. Ayudaba a Alberto a restaurar relojes antiguos de péndulo, a afilar los formones y a construir mesas y armarios de caoba y roble que luego donaban juntos a orfanatos y asilos de ancianos locales. Cuando Alberto le ofrecía dinero para sus gastos diarios de la universidad o para comprarse un auto nuevo, Mateo siempre lo rechazaba con firmeza y educación. «No quiero tu dinero, abuelito», le decía Mateo sonriendo mientras le servía un vaso de agua fresca en medio de la jornada. «Tu dinero solo hace que mi papá y mi tía se vuelvan locos, se peleen como animales y se olviden de lo que importa. A mí enséñame a trabajar duro como tú lo hiciste. Enséñame a tener la paciencia, la honestidad y la sabiduría que tú tienes. Ese conocimiento vale 1000 veces más que cualquier cheque que me puedas firmar». Alberto y yo llorábamos de la emoción en el silencio de nuestra habitación al ver que en nuestra familia había quedado al menos una semilla de dignidad, humildad y amor real. Mateo era nuestro mayor orgullo, la única razón por la que nuestra enorme mansión no se sentía como un cementerio helado lleno de billetes sin alma. Conforme pasaban los años, la desesperación de Roberto y Patricia por ponerle las manos encima a la fortuna familiar se volvió cada vez más visible y agresiva. Sus deudas personales acumuladas alcanzaban sumas astronómicas debido a sus malos negocios y lujos desmedidos. Alberto, cansado de financiar sus vidas de excesos, tomó una decisión radical: cerrar la puerta a los préstamos ilimitados y exigirles que empezaran a responsabilizarse de sus propios gastos. Esa decisión fue la sentencia de muerte en la mente de nuestros hijos. La tragedia nos golpeó de lleno un martes por la tarde de la manera más repentina, helada y desgarradora posible. Alberto estaba en su querido taller trabajando en los detalles finales de un marco de nogal tallado a mano para un espejo antiguo. Yo había salido un par de horas al centro de la ciudad a realizar unos análisis de laboratorio rutinarios debido a mi presión arterial. Cuando regresé a la mansión a las 4 de la tarde, el taller de carpintería estaba envuelto en un absoluto y extraño silencio. Entré sonriendo con una taza de café caliente en la mano y lo encontré tirado sobre el suelo de concreto, cubierto de acerrín, con una mano apretada fuertemente contra el pecho y la mirada fija e inmóvil en el techo.
El médico de la familia, el doctor Morales, un hombre corrupto que llevaba años atendiendo a nuestros hijos y que recibía jugosos pagos informales y favores por parte de Roberto, llegó a la casa a los 15 minutos. Apenas le tomó el pulso por encima, miró la escena sin realizar mayor revisión y emitió el certificado de defunción en menos de media hora. Fue un paro cardíaco masivo y fulminante, señora Elena, me dijo el doctor Morales con una frialdad matemática mientras me ponía una mano falsa sobre el hombro para consolarme. Don Alberto ya tenía 80 años cumplidos, el esfuerzo físico en el taller a su edad era extremadamente peligroso. Su corazón simplemente no aguantó la carga. El dolor de la pérdida me paralizó el alma por completo. Perder al hombre con el que había compartido 55 años de mi vida, mi compañero de luchas y mi único amor, me dejó en un estado de shock y depresión profunda. En el velatorio, Roberto y Patricia lloraron lágrimas falsas frente a los empresarios y conocidos de la alta sociedad que asistieron a dar sus condolencias, pero esa misma noche, mientras yo estaba deshecha en llanto en la recámara principal, escuché a mis dos hijos discutir acaloradamente en la biblioteca del primer piso. ¿Cuándo van a abrir el testamento oficialmente?, preguntaba Patricia con la voz alterada y llena de una codicia desmedida. Germán dice que si el viejo dejó todo a nombre de la vieja Elena, vamos a tener que esperar largos meses de trámites para lograr la sucesión. Y cálmate de una vez, Patricia, le respondió Roberto en un tono bajo pero sumamente frío. Ya hablé con el abogado de la firma. Lo verdaderamente importante era que el viejo ya no estuviera en el camino molestando. Ahora solo falta neutralizar a mi mamá antes de que se le ocurra cambiar cualquier documento o intente donar el capital a sus fundaciones. No logré comprender la verdadera y oscura gravedad de esas palabras en ese instante. Mi mente estaba completamente nublada por el luto, las lágrimas y una tristeza infinita. Mateo fue el único ser humano que se quedó a mi lado durante toda esa primera semana entera, tomándome las manos, trayéndome de comer a la cama, recordándome las mejores anécdotas de mi esposo y llorando la partida de su abuelo con un dolor auténtico que me desgarraba el corazón. Sin embargo, a los 10 días exactos del fallecimiento de Alberto, la verdadera pesadilla comenzó a ejecutarse con una precisión macabra. Roberto y Patricia se instalaron en la mansión familiar con el falso pretexto de cuidarme en mi profundo dolor y soledad. Pero al día siguiente de su llegada, despidieron de inmediato y sin explicaciones a todo el personal de servicio que llevaba más de 20 años trabajando con nosotros, a la cocinera de toda la vida, al jardinero principal y a las 3 empleadas de limpieza. Los reemplazaron esa misma tarde con 2 enfermeros privados de aspecto rudo, enorme estatura y cara de pocos amigos que Roberto contrató personalmente a través de una agencia clandestina. Me quitaron mi teléfono celular argumentando engañosamente que las llamadas del exterior me alteraban los nervios y la presión arterial. Bloquearon la línea telefónica fija de la casa y le prohibieron la entrada a cualquier visitante, vecino, abogado o amigo de la familia. Cuando Mateo vino a buscarme el jueves por la tarde para traerme unas medicinas y hacerme compañía, vi desde la ventana de mi cuarto como su propio padre, Roberto, lo detuvo bruscamente en el portón de la entrada principal. Tu abuela está sumamente grave de sus facultades mentales, Mateo, le gritó Roberto desde la reja con dureza e indiferencia. El dolor por la muerte repentina de tu abuelo le provocó un brote de demencia senil agresiva y desvaría todo el tiempo. El médico de la familia ordenó reposo absoluto, sedación continua y 0 visitas. Vete a tu departamento y no vuelvas hasta que nosotros te llamemos. Vi a Mateo mirar hacia mi ventana con una expresión de angustia y sospecha absoluta. Intenté gritar con todas mis fuerzas, intenté golpear el cristal de la ventana para que me oyera, pero uno de los enfermeros entró rápidamente a mi habitación. Me agarró fuertemente de los brazos por la espalda y me inyectó un sedante concentrado en el hombro. Durante las siguientes 2 semanas, me mantuvieron completamente drogada, encerrada bajo llave en mi propia recámara. Mi nuera y Patricia venían 2 veces al día a obligarme a tomar unas gotas amargas disueltas en agua que me dejaban la cabeza pesada, la vista borrosa y los músculos adormecidos. Un par de días después, escuché a carpinteros contratados por Germán clavar tablas de madera gruesa por fuera de mis ventanas para tapar por completo la luz del sol. Me estaban enterrando viva en mi propia casa. El efecto de los sedantes me mantenía en un estado de duermevela constante, pero después de varios días de encierro, mi cuerpo comenzó a generar una resistencia natural a las dosis continuas. Para evitar que me mataran por una sobredosis directa de medicamentos, empecé a simular que me tragaba el remedio, retenía el líquido amargo en la boca sin pasarlo y, en cuanto los enfermeros o mi nuera se daban la vuelta para salir del cuarto, escupía las gotas en un pañuelo de tela que mantenía cuidadosamente escondido bajo la almohada. Al cabo de 4 días seguidos de no tragar la droga, mi mente se aclaró por completo. La rabia, el dolor de la traición y un poderoso instinto de supervivencia sustituyeron por completo a la parálisis de luto. Una noche de tormenta feroz, a eso de las 2 de la mañana, mientras los truenos hacían vibrar los cristales de la mansión, escuché ruidos pesados y pasos apresurados en el pasillo fuera de mi habitación. La puerta del despacho personal de mi esposo, que estaba ubicado justo al lado de mi cuarto, se abrió de golpe. La puerta de madera que conectaba interiormente ambos cuartos tenía una pequeña rendija cerca del piso por la que se filtraba la luz de las lámparas. Me arrastré en absoluto silencio por la alfombra fría hasta pegar el oído a la madera. Te digo que no está en la caja fuerte del despacho principal, decía la voz de mi hijo Roberto, que sonaba ebrio, furioso y profundamente desesperado. Ya revisamos todos los cajones, las paredes y los cuadros, y solo hay escrituras viejas de las propiedades secundarias. Tiene que estar oculto en el taller del fondo, respondió Patricia, azotando unas carpetas pesadas sobre el escritorio de madera. Germán habló con el abogado de la firma y le dijo que el viejo Alberto guardó ahí el testamento definitivo y los libros de registro con las claves de las cuentas bancarias en el extranjero. Mañana por la mañana voy a voltear ese taller de cabeza junto con los enfermeros, dijo Germán, el esposo de Patricia, con voz calculadora. De todos modos, ya no hay ninguna prisa. El doctor Morales ya tiene listo el segundo certificado médico firmado, donde consta su deterioro cognitivo severo e irreversible. En 3 días exactos vamos a presentar la solicitud formal ante el juez para declarar a tu mamá totalmente incapacitada por demencia senil. Firmaremos como sus tutores legales absolutos, transferiremos la totalidad de los fondos a nuestra cuenta corporativa en el Caribe y luego, bueno, un paro cardíaco por complicaciones de su avanzada edad. Solucionará el problema para siempre.
Un frío mortal y paralizante me recorrió la columna vertebral. Pero la verdadera y aterradora revelación estaba por salir a la luz. ¿Estás completamente seguro de que la sustancia que le pusiste a Alberto en el té no deja ningún tipo de rastro en los análisis de laboratorio comunes? Preguntó Roberto con la voz temblorosa por el alcohol. Tranquilízate de una vez por todas, Roberto, respondió Germán con una risa macabra, fría y burlona. Es un compuesto sintético de potasio de alta pureza traído del extranjero. Ocasiona una falla cardíaca masiva e idéntica a un ataque natural en hombres de su edad y se diluye en el cuerpo en cuestión de pocas horas. El doctor Morales ni siquiera se molestó en mandar a hacer una autopsia legal. Firmó el certificado de muerte natural al instante porque le pagamos $50,000 en efectivo. Tu padre murió en 5 minutos en su querido taller sin tener la más mínima idea de qué le estaba pasando. Y a tu madre le va a pasar exactamente lo mismo en cuanto tengamos el control legal absoluto de todos los bienes. Me llevé las manos a la boca con violencia para ahogar un grito de horror desmedido. A Alberto nunca le había fallado el corazón por la edad. Mis propios hijos lo habían envenenado en su refugio de trabajo por la espalda para quedarse con la herencia. Y ahora estaban ejecutando exactamente el mismo plan maquiavélico para terminar con mi vida y quedarse con cada centavo de nuestro esfuerzo. Me quedé tirada en el suelo, llorando en un silencio desgarrador sobre la alfombra, sintiendo el peso inmenso de una traición tan vil que no tenía nombre en el lenguaje humano. Pero no podía darme el lujo de rendirme. Si me dejaba vencer por el pánico, la muerte de mi esposo quedaría impune para siempre y esos monstruos se saldrían con la suya. Tenía que contactar a Mateo a como diera lugar. Él era mi única esperanza de justicia. La noche siguiente, una tormenta de proporciones históricas caía sobre la ciudad. El viento soplaba con fuerza descomunal y el trueno de los rayos retumbaba continuamente en las vigas del techo de la mansión. En el primer piso, los enfermeros, mis hijos, mi nuera y Germán estaban reunidos en el comedor principal celebrando por adelantado con botellas de vino costoso la supuesta firma de los documentos de incapacidad legal que harían al día siguiente ante el notario público. A las 3 de la mañana, en medio de la penumbra de mi cuarto, escuché un golpe suave, metálico y constante sobre las tablas de madera que bloqueaban la ventana de mi habitación. Me acerqué a la ventana a paso rápido con el corazón latiéndome con fuerza desmedida en la garganta. Entre las pequeñas rendijas de las tablas, vi la luz tenue de una linterna y el rostro completamente empapado de mi nieto Mateo. «Abuelita», susurró Mateo desde afuera, parado sobre una escalera de mano que había apoyado con extremo cuidado contra el muro exterior de la casa. «¿Me escuchas? ¿Estás bien allá adentro?» «Mateo», respondí llorando en un murmullo desesperado pegada al cristal. «Tus padres me tienen encerrada bajo llave. Le envenenaron a tu abuelo en el taller y querían matarme a mí también para quedarse con todo». «Lo sé, abuela, lo sé absolutamente todo», dijo Mateo con la voz quebrada por la rabia, la impotencia y las lágrimas. Sospeché desde el primer día que mi papá me prohibió bruscamente entrar a la casa y vi a esos tipos raros en la puerta. Esta noche salté la barda trasera del jardín bajo la lluvia y me metí al taller del abuelo a buscar algo que recordaba muy bien. Encontré el testamento real del abuelo escondido dentro del doble fondo del gran reloj de pie que construimos juntos, y también encontré la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad oculta que el abuelo instaló en el taller el año pasado para cuidar sus herramientas de valor. Me quedé sin aire en los pulmones ante la noticia. ¿Una cámara de seguridad?, pregunté incrédula. Sí, respondió Mateo llorando de la indignación. La cámara grabó el momento exacto en que mi papá y Germán entraron al taller esa tarde. Le sirvieron el té al abuelo y esperaron fríamente a que se colapsara en el suelo sin prestarle ningún tipo de auxilio mientras le buscaban las llaves de la caja fuerte en los bolsillos. Lo vi todo en la pantalla de mi computadora. Abuela, son unos desalmados, son unos asesinos. Traigo una palanca de hierro pesada. Voy a hacer saltar estas tablas de madera ahora mismo. Tienes que salir de ahí de inmediato. Con una habilidad y una fuerza admirables, cuidando de no hacer ruidos delatadores sobre el ensordecedor sonido de la lluvia y los truenos, Mateo introdujo la herramienta de hierro entre la pared y las tablas gruesas, haciendo saltar los clavos uno por uno con presión constante. En menos de 10 minutos de intenso trabajo, logró abrir un espacio lo suficientemente grande para que yo pudiera pasar. A pesar de mis 72 años de edad y de la debilidad acumulada en mis piernas por el encierro y los sedantes, el instinto de supervivencia y el deseo de justicia me dieron una fuerza sobrehumana. Me trepé con esfuerzo al alféizar de la ventana. Mateo me tomó fuertemente en sus brazos con firmeza y me ayudó a bajar peldaño a peldaño por la escalera bajo la lluvia torrencial que nos empapaba el cuerpo. Caminamos a prisa por los pasillos oscuros del jardín trasero, esquivando los charcos y las sombras, hasta llegar a la parte posterior de la propiedad. Cruzamos la puerta trasera del taller y salimos a la calle lateral desierta, donde Mateo tenía estacionado su auto. ¿A dónde vamos a ir a esta hora, Mateo?, pregunté temblando de frío y de miedo dentro del vehículo mientras aceleraba. Vamos directo a la sede central de la Fiscalía del Estado, abuela, dijo Mateo apretando el volante con una determinación inquebrantable. Traigo la tarjeta de memoria con el video sin editar, el certificado médico falso del doctor Morales, el testamento legal del abuelo donde nos dejaba la totalidad de los bienes a ti y a mí, y tu testimonio directo como víctima de secuestro. Esta misma mañana se acaba su mentira para siempre. A las 6 de la mañana en punto, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre las nubes de la tormenta, un contingente formado por 4 patrullas de la policía investigadora, 2 furgones de operaciones especiales y un fiscal de guardia salieron a toda velocidad de las dependencias judiciales. Yo iba en el asiento trasero de uno de los vehículos oficiales junto a Mateo, sintiendo como el destino de nuestra familia estaba a punto de sellarse. Regresamos a la mansión familiar justo cuando los encargados de la casa comenzaban el día. Mis hijos, mi nuera y el esposo de Patricia estaban cómodamente sentados en el comedor principal desayunando y brindando, a la espera de la llegada del doctor Morales para terminar de redactar y firmar el documento definitivo de mi incapacidad mental. La puerta principal de madera maciza de la mansión fue derribada de un solo golpe seco por los agentes policiales fuertemente armados. Roberto y Patricia se levantaron de la mesa de golpe, tirando las tazas de porcelana y el café al suelo, con los rostros desencajados por el pánico absoluto al ver a 10 oficiales armados irrumpir en la sala principal. ¿Qué significa esta intrusión violenta e ilegal?, gritó Roberto encarando al fiscal con su habitual arrogancia.
que esta es una propiedad privada de la familia Vargas. Soy el dueño legal de este lugar. Caminé desde la entrada principal escoltada por 2 agentes de la policía y me detuve en el centro exacto de la sala, mirándolos fijamente a los ojos. Detrás de mí caminaba Mateo, sosteniendo con firmeza una carpeta negra con los archivos digitales, las grabaciones y las escrituras originales. Roberto, Patricia, mi nuera y Germán se quedaron completamente paralizados, abriendo la boca sin poder emitir un solo sonido, mirando alternadamente a su propio hijo y a mí como si hubieran visto a 2 fantasmas regresar de la misma tumba. Hola, Roberto. Hola, Patricia, dije con una voz helada, limpia y cargada de una dignidad que jamás me pudieron quitar. Sentimos mucho interrumpir su tranquilo desayuno de celebración. Mamá. Balbuceó Patricia poniéndose pálida como un lienzo. ¿Qué haces tú fuera de tu cuarto? Estás desvariando gravemente, agentes, por favor escuchen, esta mujer padece una demencia senil sumamente agresiva, no sabe lo que hace ni lo que dice. La única demencia y ceguera que existió en esta casa fue el error de tu padre y mío por haber criado y alimentado a 2 víboras desalmadas como ustedes, la interrumpí con una voz firme, serena y potente que resonó en todo el piso. El doctor Morales ya fue detenido hace exactamente 40 minutos en su clínica privada por el equipo de investigaciones especiales. En este preciso momento está confesando con lujo de detalles cómo falsificó el certificado de defunción de Alberto y cómo les vendió las sustancias para mantenerme sedada y provocarme un colapso lento. Roberto dio 2 pasos hacia atrás, tropezando con las sillas, con los ojos desorbitados por el terror más puro, mirando a Mateo con desesperación. Mateo, hijo mío, ¿qué le hiciste a tu abuela? Te manipuló en tu inocencia. Chilló Roberto intentando acercarse a él con las manos extendidas. Soy tu padre. Todo lo que he hecho en esta vida lo hice pensando en el futuro de la familia. Mateo dio un paso al frente, se colocó firmemente como un escudo entre su padre y yo, y lo miró con un desprecio y una decepción tan profundos que Roberto se quedó helado en su lugar. Tú dejaste de ser mi padre en el mismísimo segundo en que vi la grabación de la cámara del taller, Roberto, dijo Mateo con una voz tan firme que no le tembló un solo músculo de la cara. Vi claramente cómo le pusiste el veneno en el té al abuelo Alberto. Vi cómo lo dejaste agonizar en el suelo de concreto mientras tú le buscabas las llaves de la caja fuerte en los bolsillos de su ropa. No eres un padre, no eres un ser humano. Eres un vil asesino. Y vas a pagar con cada día de tu vida por todo el dolor que le hiciste pasar a mis abuelitos. El fiscal a cargo dio un paso al frente y desplegó las órdenes de aprehensión judiciales firmadas por el juez de guardia. Roberto Vargas, Patricia Vargas y Germán Mendoza quedan formalmente detenidos bajo los cargos de homicidio calificado en grado de tentativa, homicidio agravado por la muerte de don Alberto Vargas, secuestro voluntario, falsificación de documentos oficiales y conspiración criminal, declaró el fiscal con voz severa e inapelable. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan a partir de este momento podrá y será usado en su contra en un tribunal. Los agentes de la policía los obligaron a ponerse de rodillas sobre la misma alfombra costosa que tanto codiciaban. Les colocaron las esposas de acero en las muñecas mientras Patricia gritaba e hiperventilaba fuera de control por la rabia, y Roberto lloraba cobardemente como un niño, suplicándome perdón a gritos desgarradores mientras lo arrastraban hacia la puerta de salida hacia las patrullas. Mamá, por favor. Te lo ruego por Dios. Perdóname. No me dejes pudrirme el resto de mi vida en la cárcel. Soy tu hijo. Gritaba Roberto deshecho mientras los oficiales lo subían al vehículo policial. Lo miré desde lo alto de la escalinata de la entrada sin soltar una sola lágrima de debilidad. Un verdadero hijo no asesina a su propio padre por un puñado de billetes, le respondí en voz baja mientras los portones de las patrullas se cerraban definitivamente. Que la justicia humana haga contigo lo que la conciencia jamás pudo hacer. El proceso judicial fue rápido, mediático e implacable. Las pruebas en video encontradas por Mateo en el taller, sumadas a las confesiones detalladas del doctor Morales y los peritajes forenses que exhumaron el cuerpo de mi esposo, no dejaron el menor margen de duda para el juez. Roberto, Patricia y Germán fueron condenados a la pena máxima de 45 años de prisión en un centro de alta seguridad sin derecho a libertad condicional. Perderán el resto de sus días tras las rejas de una celda fría y sombría, consumiéndose entre ellos por la misma avaricia que los destruyó. Sin dudarlo un segundo, vendí la mansión ostentosa y llena de recuerdos oscuros. Con la totalidad del dinero de las cuentas bancarias, las propiedades corporativas y la venta del inmueble, Mateo y yo creamos oficialmente la Fundación Alberto y Elena Vargas. Una institución sin fines de lucro dedicada a financiar centros educativos de artes, oficios tradicionales y carpintería fina para jóvenes de escasos recursos que desean aprender un oficio digno y construir su propio camino con el esfuerzo de sus manos. Hoy es un sábado soleado y tranquilo. El sol ilumina con calidez el amplio jardín de nuestra nueva casa, una vivienda modesta, acogedora y rodeada de árboles frutales en las afueras de la ciudad. Al fondo del terreno, el sonido ritmo y constante de una sierra manual y el inconfundible olor a viruta de cedro y caoba llena el aire de la tarde. Camino despacio con 2 tazas de té caliente en las manos y me detengo en la entrada del nuevo taller de carpintería. Ahí está Mateo, usando el viejo overol de trabajo de su abuelo, trabajando con absoluta paciencia y dedicación en la restauración de un gran escritorio de caoba maciza. Se detiene un momento, se limpia el sudor de la frente con el brazo, me mira y me regala una sonrisa llena de paz, con esa misma mirada limpia y noble que tenía cuando era apenas un niño de 8 años. ¿Cómo va avanzando esa madera, Mateo? Le pregunto con ternura, dejándole la taza sobre la mesa de trabajo. O va perfecto, abuelita, me responde, acariciando con respeto las vetas suaves de la madera con sus dedos. La madera buena tarda mucho tiempo en pulirse y requiere paciencia, pero aguanta cualquier tormenta que le pongan enfrente. Miro hacia el cielo azul por la ventana del taller y sonrío en libertad. Sé con absoluta certeza que, en algún lugar del universo, Alberto nos está viendo con un orgullo infinito. El dinero de la familia finalmente encontró su destino correcto, los malvados pagaron cada uno de sus actos, pero lo más valioso y sagrado de nuestro legado, el amor, la lealtad, la dignidad y el conocimiento, sigue más vivo que nunca en las manos de nuestro nieto.